abordarlo. Gracias, Paola, por estar con nosotros. Hola, hola Cintia, Daniel, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias aquí que ya vamos a hablar de este tema que está tan normalizado, ¿no? Como que tenemos una cultura en donde ya la violencia se ve como parte del día a día, ¿no? Así de, ay, bueno, pues me gritó, no importa, pero no me pega, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que es importante empezar a identificar que todo lo que es una violencia es aquel acto que lleva una intención y que genera una afectación en el otro, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que una vez que yo ya te dije, no me gusta que me bromees y que me digas gordita, ¿no? Que a veces hay personas que no les gusta que les digan gordita, flaquita, chaparrita o chaparrito, ¿no? Sí. Desde el momento en el que la persona te pone un límite y te dice, no me digas así porque me hace sentir mal, desde ese momento tú ya estás demostrándole que hay una afectación. Pero si la persona te lo vuelve a repetir, nuevamente con la intención de generar una afectación en ti, en ese momento ya estamos recurriendo a un ciclo de violencia. Entonces, aquí las palabras claves van a ser intención y afectación. Sí. Tenemos Porque, Paola, algún... te voy a interrumpir. Habrá personas que, pues, que les puedan decir algo y no tener una afectación, y otra persona que pueda hacer lo mismo y que se vea muy afectado o muy afectada. Ya dependerá de, pues, de las vivencias de cada una de las personas, ¿no? Efectivamente, y ahí es justamente cuando cierto grupo de personas que han estado acostumbrados a, bueno, es más, que nacieron en un ambiente de violencia, en donde les decían, eres un hijo de la gran, ya sabes, ¿no? Y mira nada más que baboso, no sabes, no sabes pero ni las tablas, ¿no? Que les dicen las mamás y demás, o los papás. Entonces, cuando ellos crecen, creen que esto es normal, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos de hacer para poder decirle al otro, sabes que sí me está afectando, porque a veces ni cuenta se dan, o sea, lo toman de una manera tan normalizada, entre paréntesis, sí, que no se dan cuenta que les está afectando. Sin embargo, a lo mejor, si creciste en un ambiente donde toda la vida tu mamá te dijo, eres un burro, eres un burro, eres un burro, pues resulta que vas a ser un adulto, a lo mejor que vas a tener muchos temores o que vas a ser un mediocre, ¿no? Claro. Entonces, aunque no se dé cuenta y no te puede decir, me está afectando, claro que le está afectando, ¿no? Entonces, para esto es bien importante, Cintia y Daniel, es bien importante identificar que tenemos varios tipos de violencia, ¿no? Y uno de ellos es el psicológico, que es el que estábamos mencionando ahorita, ¿no? El psicológico es aquel en donde hay palabras hirientes constantemente, donde hay una minusvaloración, donde se te hace creer que tú eres incapaz de salir sin tener que depender de otra persona, ¿no? Esta violencia la ejercen los padres a hijos, se ejerce entre hermanos, entre parientes, entre amigos, es más, hasta en el ambiente laboral se tiene, ¿no? ¿Sería el más común ese entonces? ¿Perdón? ¿Sería el más común? ¿Se llama? ¿Qué si sería la violencia más común? Sería la más común. La más común es entre parejas. Ok. La más común es entre parejas. Sin embargo, en nuestra sociedad latinoamericana, ¿sí?, sobre todo aquí en México, tenemos mucho esto de que no dejamos volar a los hijos porque no pueden ser nada sin nosotros los padres, por ejemplo. O viceversa. Los hijos no pueden crecer, ¿por qué? Porque los papás estamos aquí y tú, como eres el menor, me debes de cuidar, ¿no? Entonces, se empieza a manejar desde un punto de vista psicológico y emocional a cada una de las personas para que no pueda, digamos, deslindarse y tener una vida autodependiente, no independiente, sino que sea autodependiente. Otro de los tipos de violencia es la parte económica. En esta, muchas pacientes, y aquí digo, más que nada han sido mujeres las que he tenido como pacientes,
me dicen, es que me tienen cerrada, no me da dinero, pero ni para la comida, pero tampoco me deja salir a comprar las tortillas, ¿no? Entonces, esto se llama violencia patrimonial. Cuando yo, a través del recurso económico, estoy limitando el hecho de que tú puedas tener cierta libertad. Y de esa manera yo tengo el poder y el control sobre ti. Se da muchísimo también aquí pues en América, ¿verdad? Aquí, sobre todo en Centroamérica y lo que es también aquí en México. Paola, ahorita que Sí. citabas lo de la violencia en pareja, que es la más común, y la gente ahí se queda, ¿no? Tienen problemas y problemas. ¿Por qué se quedan? Ok, aquí se quedan una por la parte de la codependencia. Creo que fue hace como 3 sesiones, más o menos, que hablábamos de las relaciones tóxico-dependientes. Sí. No se da cuenta la gente o la víctima, no se da cuenta de que está en este ciclo. ¿Por qué? Porque tanto la víctima como el victimario están complementándose y entre ellos dos se enganchan, entonces creen que están en una relación complementaria y así muchas veces te las llaman, ¿no? Y te dicen, sí, es que somos el uno para el otro. No, lo que pasa es que de repente la víctima puede empezar a sentirse incluso bien con el verdugo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no se pueden mover de ahí. Y si a eso le aunamos que en la parte psicológica la persona no se siente capaz y va a estar llena de temores, difícilmente va a tomar una decisión, ¿sí? Y aunémosle luego que también viene esta parte económica y no digamos de la parte física, ¿no? Que también es cuando ya empiezan a haber golpes, empiezan a haber amenazas ya sea con instrumentos punzocortantes o con armas de fuego, que también los hay más de lo que nosotros creemos, ¿no? Nosotros diríamos, pero pues ¿y cómo? Si no, lo que pasa es que estaba borracho y le pegó de repente. Pues no, o sea, el hecho es de que hay que fijarnos cada cuánto se está dando esta situación y que a la primera amenaza ya desde ese momento está ejerciéndose una violencia. Entonces, muchas mujeres, sobre todo, y estoy haciendo ahorita énfasis en las mujeres no toman una decisión para salir de esa relación por miedos, por culpas, por inseguridades o por esta situación económica, ¿verdad? Eso es lo que en general es como la media que más se ha estado dando en ciertos grupos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué otro tipo de violencia hay, Paola? Ok, está la violencia sexual también, y la cibernética, ¿no? En el caso de la violencia sexual, sí quisiera hacer énfasis en que tenemos varios puntos, ¿no? Está lo que es obviamente la violación, que es toda penetración anal, oral o vaginal, sí que se llegue a dar de un individuo al otro sin su consentimiento. Sin embargo, también existe algo que se llama abuso deshonesto y de este casi nadie habla. El abuso deshonesto es aquel en el que están los tocamientos y caricias con índole sexual. Esto es hacia los menores de edad, hacia los niños que no tienen, o personas incluso adultas, pero que no tienen las capacidades mentales o físicas para poder expresar lo que está sucediendo o poder decir no, ¿verdad? Entonces, este tipo de abuso incluso ya para la psicología, cualquier niño que esté expuesto, y esto se lo digo a todos los papitos y mamitas que luego dicen, ay, sí, el niño duerme con nosotros y entre nosotros, ¿no? Actualmente ya dentro de la psicología se cataloga como abuso sexual para un menor de edad el hecho de tenerlo expuesto a cualquier sonido, olor o cualquier imagen que tenga que ver con índole sexual, ¿verdad? Qué interesante lo que mencionas, ¿no? Sí, y que hay muchos papás y papás y tíos, y que si dejo al niño con la primita y la primita está con el novio y demás,
esto de verdad, ¿por qué? Porque se empieza a, o sea, los sonidos, las imágenes, todo esto empieza a generar una serie de movimientos neurológicos que van quedando en el menor de edad y que empiezan a acelerar el despertamiento sexual del niño, ¿no? Entonces sí está catalogado como abuso para el menor. Y pues también dentro de esta parte de la violación tenemos otra que a lo mejor desconocemos, que es la violación correctiva. Es esta que se da, por ejemplo, cuando alguien acaba de salir del closet, ¿no? Y entonces llega una persona, llega un victimario y le dice, yo te voy a hacer machito, ¿no? Para que aprendas a ser machito. Yo te voy a enseñar lo que es tener una mujer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se espera que la víctima tenga un comportamiento heterosexual o aparentemente dentro de las normas, ¿no? Entonces, esto es algo que también se ha dado mucho dentro de una cultura de violencia y de violación que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto en cuanto a estas, ¿no? Que ya les estaba mencionando, y la cibernética. La cibernética, híjole, creo que ya tenemos muchísimos casos, sobre todo de menores que incluso se han suicidado por estas situaciones también. La cibernética es aquella que hace uso de la tecnología, ¿sí? Que yo te estoy violentando a través de la tecnología. Y esto, pues la verdad es que también tiene que ver con los videojuegos, ¿no? Creo que ya tiene como 4 o 5 años, se dio un caso en un videojuego que había una persona que se hacía pasar por un niño en el videojuego. Y entonces él se juntaba, era en Roblox, de hecho. Él tenía encuentros pues eróticos con otros niños, hasta que descubrieron que la persona que estaba atrás era un hombre mayor con tendencias pedofílicas, ¿no? Y pederastas. Entonces, esto también es otro tipo de violencia, lo que es el ciberacoso también, que son pues estos mensajes amenazadores, intimidantes que se van dando, ¿no? Y que llevan a que la persona empiece a entrar en depresión, en temores, y que no pueda salirse de esta situación, porque sabemos que las redes es algo que una vez que le dimos el clic, no lo podemos parar, ¿no? Nos comentan, nos preguntan por acá, ¿y la negativa de la pareja a tener sexo o condicionarla a ciertas cosas también es violencia sexual? ¿La mujer también ejerce violencia sexual? La mujer también ejerce violencia sexual, efectivamente. De hecho, he tenido pacientes que no dicen las cosas por temor a ser catalogados, y voy a utilizar la palabra, ¿verdad? Que voy a referir la palabra que han utilizado en común, ¿no? Por ser catalogados como maricas o como, bueno, ya sabemos, PUTOs, ¿no? Esto es en una sociedad que está promoviendo la cultura hacia la violencia, ¿no? Porque los hombres también están viviendo este tipo de violencia, y la violencia patrimonial también aplica para ellos, en donde se les dice, dame todo el dinero y tú no sirves para nada, y se les está acosando constantemente, ¿verdad? Efectivamente, los hombres también pueden llegar a ser víctimas. Muy bien, pues excelente los temas que nos traes como siempre. Paola, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden consultar los comaleros y las comaleras? Claro que sí, es en @psicóloga Paola Miselem, y en Instagram, y @psicóloga Paola Miselem en Facebook. Muy bien, un fuerte abrazo, Paola, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, espero que estos pequeños indicadores sirvan para la gente, ¿verdad? Y detectar todo a tiempo. Claro que sí, muy interesante como siempre los temas que abordas.